permitió seguir adelante con las cursadas y todo lo demás, pero ya ahora me parece que es útil, pero hay que combinarlo con lo presencial también. Ellos son opiniones. ¿Alguno de ustedes sabe cómo puedo hacer para que no tenga que andar admitiendo uno por uno? Que puedan entrar todos. No, yo ni idea. Bueno, Doc, para que eso sea así, tendría que ser pública la reunión, que no es el caso, es con contraseña, así que lo único que puedo hacer es ponerle a aceptar a todos a medida que tengan más de 2 solicitudes de seguimiento, perdón, de acceso, Yo puse pero aceptar, no hay manera. Puse aceptar a todos, pero no, me pide cada uno que va entrando. Claro, eso va a seguir siendo así. Le aparece aceptar a todos cuando se acumulan chicos para entrar, pero no existe la posibilidad de que no tenga que ir aceptando a medida que vayan entrando. Sí, lamentablemente. Profe, si no, la otra opción es que designe a un administrador de Dale. todos los participantes y que esa persona vaya admitiendo. Dale. Pero no tengo idea cómo se hace. Pero sí sé que se hace. Pero bueno, Yo tampoco sé cómo se hace. capaz que alguien sabe. Creo que en el listado de los participantes, si apoya el mouse arriba de uno, tiene 3 puntitos y ahí le dice, le permite. Por Me ejemplo, parece. ¿por quién estaba A mí. hablando? Yo, Gonzalo, Gonzalo Torroba. Torroba. Aprieto ahí
A ver. Convertir en anfitrión. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Sí, me Claro, parece creo que que es sí. esa. Convertir en anfitrión. A ver. ¿Quieres que Agustín Paredes está ahí? Con anfitrión de esa reunión. Está Agustina Paredes, perdón. Si no lo cambio, ¿eh? No. ¿Quién era que se había prestado? Yo, Gonzalo, Torroba. Gonzalo. Convertir en anfitrión. Pero me aparece Agustina Paredes. No sé por qué. Yo cliqueo en vos y me aparece. Agustina Paredes, ¿podés convertirte en anfitrión a vos? ¿Estás ahí o no? Sí, profe, ¿me escucha? ¿No hay problema? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, espérate que lo vuelvo a intentar. Agustina Paredes. Convertir en anfitrión. Agustina Paredes, confitriona, ¿puede coanfitrión de esta reunión? Sí. A ver si vos podés ahora ir Sí, admitiéndolo. ahí veo. ¿Ahí ves? Dale. Así empezamos, chicos, porque si no, uno por uno que tenga que interrumpir me vuelve loco. Vos lo podés admitir, ahí hay dos. Tres hay ahora. ¿Lo pudiste? Agustina, Sí, ¿pudiste hacerlo? sí, sí. Bueno, listo. Los está admitiendo. Los Dale, estoy admitiendo. perfecto. Entonces vamos a ampliar esto. ¿Sí, chicos? Perfecto, profe. Bueno, empezamos. Bueno, mi nombre es Marcelo Kohler, soy docente de la cátedra y jefe de servicio de acá de ginecología del Hospital Neuquén. Los dos temas que vamos a hablar me gustaría que me interrumpan porque si no esto parece una cosa de loco hablar contra la pared. Por más que le veo la cara a algunos, me gusta mucho más la charla en vivo para poder ir cortando, participando, preguntando. Así que en lo posible, yo voy a tratar también de preguntar y ustedes participen en lo que se puede. ¿Sí? Bueno, el cáncer de cuello de útero es el cáncer más importante del aparato genital femenino en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en los países subdesarrollados. Esta es la estadística nuestra de Argentina, en donde van a ver ahí arriba, díganme si el cursor Sí se ve. se ve. Bueno, el cáncer de mama, como ustedes saben, ocupa un lugar preponderante, es el primer cáncer de la mujer, ¿no? Pero si hablamos del aparato reproductor femenino, el cáncer de cuello de útero en los países desarrollados es el primer cáncer del aparato genital, o sea, de ginecología, excluyendo la mama. El otro que vamos a ver, después lo vamos a volver a ver este slide, es el de cuerpo de útero, o sea, fundamentalmente el de endometrio. Y tiene sus particularidades, el cáncer de cuello, que se da sobre todo en una edad joven. La mayoría de los cánceres aparecen después de los 60 años. Y no, este se da en mujeres muy jóvenes, en la edad media de unos 40, 45 años, pero podemos encontrar cáncer de cuello en chicas de 30 años. Por lo tanto, tiene una importancia relativa, muy importante el cáncer de cuello en ginecología. Cuando yo estudié, decíamos los factores de riesgo. Eran todos estos: inicio precoz de relaciones sexuales, múltiples parejas, historias de enfermedad de transmisión sexual, antecedente de alguna lesión en el cuello, pacientes inmunosuprimidas, anticonceptivos y genética siempre en todos los cánceres de colon. Pero fíjense fundamentalmente en esto: historia de ETS, múltiples parejas sexuales, inicio de relaciones sexuales. Hoy está claro, y ustedes lo deben saber, ¿cuál le parece que es el elemento que aparece en todas estas cosas?
¿Cuál es el nexo que tiene que ver las relaciones sexuales con el cáncer de cuello? La transmisión del virus, ¿La transmisión de qué virus? del HPV. Del HPV. ¿Por qué les digo esto? Antes no sabíamos que existía el HPV, pero sí sabíamos que tenía que ver el cáncer de cuello con las relaciones sexuales. Las múltiples parejas, múltiples relaciones, por ejemplo, la de más riesgo era la prostituta, la de menos riesgo era la monja que no tenía relación. Entonces, sabíamos todo esto, lo que no teníamos el factor que unía todo eso, que hoy sabemos que es el HPV, el virus del papiloma humano. Y eso produce, una vez que el virus ingresa al organismo, sobre todo, ustedes saben, después lo vamos a ver, los virus oncogénicos, los virus de alto riesgo, provocan una infección en el aparato genital que la mayoría de las veces el organismo la elimina. Pero en algunos casos esa infección persiste. Se produce una progresión de las células infectadas a lesiones preneoplásicas, lo que llamamos lo que son los HSIL o los LSIL, los de bajo grado o los de alto grado, o neoplasia interperitoneal, de bajo, mediano y alto grado. Son lesiones precursoras del cáncer. Todavía no estamos hablando de cáncer. Y si eso progresa, rompe la membrana basal y pasa al tejido conectivo, ahí empezamos a hablar de cáncer. Esto es lo que provoca el HPV. Y esto es muy importante, porque ¿cuándo es importante el HPV? Cuando la lesión persiste y pasa a esto, a lesiones preneoplásicas y después a cáncer. ¿Por qué es importante esto? Porque si a ustedes le va al consultorio una mujer asustada con que tiene un test de HPV positivo, no tiene todavía ninguna enfermedad, simplemente tiene el virus. Y sabemos que el virus está más o menos, aproximadamente, en la mitad de la población. O sea que si tiramos una moneda cara seca, la mitad lo va a tener, la mitad no lo va a tener. Pero no significa que la que tiene el HPV tiene un cáncer. Y la mujer que viene al consultorio con un HPV positivo, como ya escuchó muchas cosas relacionadas con el cáncer, piensa que tiene un cáncer. Yo siempre lo homologo esto al tabaco. Cuando ustedes ven a una persona tosedora y fuma, están pensando que puede tener, sobre todo en cierta edad, puede tener un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque el tabaco es un precursor del cáncer de pulmón. Pero, ¿todos los que fuman van a tener un cáncer de pulmón? No. En algunos casos, por distintos motivos, genética, puede desarrollar un cáncer de pulmón mucho más fácilmente que el que no fuma. Esto pasa lo mismo. El que tiene el HPV no significa que tenga un cáncer de cuello, pero tiene riesgo de desarrollarlo. Por lo tanto, ¿para qué sirvió en salud pública el diagnóstico del virus? Para separar poblaciones y no gastar recursos innecesarios, como es Papa Nicolau, colposcopía, todos los años a toda la población. Sino la separo la población, y esta población que tiene el virus de alto riesgo, es la que me interesa controlar. Y le hago Papa Nicolau. Y de esas, un porcentaje chico, 5, 7, 10%, puede llegar a ser lesiones precursoras y puede llegar al cáncer de cuello. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, o Dale. sea, independientemente de si es un virus de alto o de bajo riesgo. Sobre todo no, siempre hablamos de alto riesgo. De bajo riesgo no, de alto riesgo. Claro, o sea, igual aunque sea de alto riesgo, no siempre vas a De evolucionar. bajo riesgo no, de bajo riesgo no. No, el de alto riesgo, pregunto. De alto riesgo sí, estamos hablando de alto riesgo. ¿Sí? Por eso, pero no siempre evoluciona aunque sea de alto riesgo esa. No. Por eso hay que tenerlo claro eso. Tener el virus no significa tener un cáncer. Y para la población, para el paciente que vos le dices el diagnóstico de que tiene el HPV, ella instantáneamente va a pensar que tiene un cáncer. Entonces hay que aclarárselo, no señora, usted tiene el virus, pero esto no significa que tenga cáncer. Y otra de las cosas que se arma bolonqui siempre, porque vos le explicas que el virus, ¿cómo se contagia? La primera pregunta que te hace, se contagian por actividad sexual. Entonces, me lo contagió mi marido. No, el virus puede haber ingresado al organismo en su primera relación sexual, o en la primera relación sexual de la primera pareja que tuvo el marido, y queda en el organismo.
Lo, lo homologable a esto es, lo homologable a esto es, ustedes conocen, han dado infecciosas ya, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Conocen la varicela en los chicos. Sí. El virus de la varicela queda acantonado en el organismo, en los ganglios, en la parte ganglionar del sistema nervioso. Y ese virus, cuando por alguna razón las defensas están disminuidas, puede provocar otra patología que se llama la culebricia o el herpes zóster. La gente la conoce como la culebricia. Es el mismo virus de la varicela que quedó en el organismo. Esto es parecido. Yo tengo el virus, me lo contagié, no sé cuánto. O sea, no tengo que armar un gran lío en la pareja. Me ponen caras, ¿viste? Yo lo que le digo, mira, si lo quería agarrar a tu marido, agarralo con otra cosa. No te agarres de esto porque esto no es lo más importante. Esto puede haber venido en cualquier momento. Eso también hay que tenerlo claro porque se llama mucho bolón cuando uno hace un diagnóstico de HPV. ¿Sí? Y es muy, muy, muy frecuente. Esto es lo que estábamos hablando, un pequeño grupo desarrollará el cáncer, la mayoría de las infecciones son transitorias, todo lo que venimos hablando. El virus solo no es suficiente, en medicina no hay una sola causa, lo mismo que la tuberculosis. Yo puedo tener el virus, el bacilo de la tuberculosis, pero no tener una tuberculosis. Necesito tener una inmunidad disminuida, estar mal comido, estar en una desnutrición para poder hacer una tuberculosis. La infección persistente, acuérdense que la mayoría de las infecciones entran al organismo, el virus, y el organismo lo elimina. La infección persistente es la peligrosa, que puede llevar a la neoplasia intraepitelial de distinto grado. Y otra cosa muy importante, desde que un virus ingresa y hace todo el camino, y tenemos la desgracia de tener todo ese camino que va a ir a una neoplasia intraepitelial leve, de alto, bajo grado, etcétera, etcétera, y que va al cáncer, tenemos como mínimo 10 a 15 años para pescarlo. Entonces, por eso cuando nosotros en ginecología vemos una mujer, generalmente son mujeres jóvenes, con un cáncer grande, decimos fallamos por todos lados, porque tuvimos mucho tiempo para poder pescarlo antes de que llegue a este estadio. Eso pasa por múltiples razones, múltiples. Está muy claro que desde la medicina controlamos y seguimos a un 20% de las mujeres. Pongámosle con más ganas, 30%. Y hay un 70% que no la controlamos nunca. Que no viene a hacerse por lo menos un HPV cada 5 años. Y hablamos de HPV, y el HPV estamos en una zona privilegiada, donde lo podemos tener. En Capital, el estudio de HPV no existe. Entonces, siguen con todos los diagnósticos de PAP. Y nosotros sabemos que el Papa Nicolau solo tiene un error del 30%. Entonces, la posibilidad de que se me escape una lesión intraepitelial con un PAP es alrededor del 30%. En la repetición anual es cuando voy a poder hacer el diagnóstico. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, Doc. Bueno, esto es lo que hablamos, los tipos de alto riesgo. Hay aparatos que simplemente dosan HPV de alto riesgo, no te discrimina más, y otros que te pueden discriminar la cepa de HPV. El informe, cuando te discriminan la cepa, es 16 o 18, que son los más oncogénicos, y otros. Entonces te ponen HPV positivo para 16 o 18, o también te ponen positivo no 16 ni 18. ¿Sí? Para poder hacer una diferencia. En realidad, cuando es un virus oncogénico, cualquiera de los de alto riesgo, hay que darle importancia. No los de bajo riesgo. Bueno, ustedes saben que el cuello del útero tiene la particularidad, histología, lo vieron, y la anatomía también, tienen dos tipos de epitelio, el epitelio exocervical, que es la parte donde nosotros vemos el cuello, y la endocervical, que es la que está en el canal. Y ahí se pueden formar dos tipos de cánceres, el escamo columnar o carcinoma epidermoide, que es exactamente igual a un carcinoma de piel,
y el adenocarcinoma, que es el que se desarrolla a partir de las células endocervicales. La mayoría de los carcinomas de cuello son epidermoides, el 75%, y el 25% aproximadamente son adenocarcinomas, que tienen un comportamiento distinto y hay que tener mucho más cuidado con el adeno que con el epidermoide. Bueno, estas son subvariedades que existen un montón, pero recuerden esta, que es epidermoide, la mayoría, adenocarcinoma, la minoría. ¿Cómo se propaga el cáncer de cuello? Una vez que nosotros lo diagnosticamos, ahora vamos a ver después cómo llegamos a eso. Por extensión directa, fundamentalmente por extensión directa, o sea, estos dos, esto tendría que ponerlo en otro color, la propagación es por extensión directa a vagina, parametrio, útero, vejiga o recto, o por extensión linfática. La vía sanguínea en cáncer de cuello es muy rara, no es para nada frecuente. Estas dos son las más importantes. Por lo tanto, el tratamiento y la cirugía va a ir enfocada en estos dos, la extensión por propagación por contigüidad y la linfática. Esta es la vía de diseminación linfática. Lo que hay que saber, como hablamos, de que el virus entra al organismo y empieza a hacer problemas, y hasta que llega a ser un cáncer, pasan aproximadamente 10 años, la mayoría son asintomáticos durante muchos años. Por lo tanto, no tenemos que esperar a que den síntomas, tenemos que ir a buscarlo. Y ir a buscarlo ¿por qué? Porque tenemos la posibilidad de encontrar lesiones pequeñas que se tratan muy fácilmente. Cuando ya el tumor dio síntomas, ¿cuáles son? Sangrado vaginal. Sinusorragia, ¿saben lo que es? Sangrado del cuello, o sea, es como un cuello más o menos friable que suele sangrar cuando se tienen relaciones. Exactamente, es la pérdida de sangre con las relaciones sexuales. Es muy típico, tuve relación y sangré. No significa que sea típico del cáncer de cuello, puede ser otra cosa, pero hay que estar atento. El flujo vaginal inespecífico y sobre todo con mucho olor, y ya en el avanzado dolor sacro o lumbar, que son por infiltración de nervios de la pelvis, que da el dolor típico. Por lo tanto, para hacer diagnóstico de cáncer de cuello no hay que esperar esto, hay que ir a buscar los asintomáticos. ¿Y cómo los buscamos? Eso me lo pueden contar todos ustedes, que seguramente ya lo tienen de taquito. ¿Y? Está escrito acá. Test de HPV, Papa Nicolau y colposcopía. Esto es todo lo que se hace para llegar a un diagnóstico. Hago un test de HPV, el test de HPV da positivo, le hago un Papa Nicolau, el Papa Nicolau me da SIL de alto grado, le hago una colposcopía, veo una lesión, después vamos a ver un poquitito, una lesión en el cuello del útero, se clasifican de alto grado, bajo grado también la colposcopía, y entonces voy a hacer una biopsia de cuello uterino, todo esto en consultorio, todo esto hay que buscar a la paciente tiene que acudir, biopsia de cuello uterino, y ahí, con la biopsia, voy a tener el diagnóstico de cáncer de cuello. Todo lo anterior me sirve para sospechar de que puede haber una patología, pero no puedo hablar de cáncer si no tengo una biopsia. Eventualmente la conización uterina también es útil cuando con esto no tengo diagnóstico o quiero hacer algún tratamiento. Doc, cuando es de low SIL, o sea, la de bajo grado, ¿qué se hace? ¿Es una conducta expectante o se saca? Digamos, se raspa. La de bajo grado, Sí, porque se supone que regresionan algunas. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Un SIL de bajo grado en general se controla. Se puede destruir, se controla periódicamente. Le repito un control a los 6 meses, repito el PAP, le repito la colposcopía y veo qué pasa. No se olviden que este es un caso de tiempo. Lo que no podemos perder la paciente, que no venga más. Claro. Eso es lo más importante. Pero Perfecto. nos da tiempo de controlar. Ahora, en algunos casos de bajo riesgo persistente, en mujeres que a su vez tienen riesgo,
es preferible hacer algo, pues, biopsias, pues hicimos todo esto, biopsia, bajo riesgo, la cito a los 6 meses, bajo riesgo, veo alguna cosa que no me gusta, biopsia nueva, bajo riesgo, y pasaron 2 años y sigue el bajo riesgo, esa paciente va a una conización. Ah, ya, Va a una perfecto. colconización. Pero no son la mayoría, son... Claro. Vale, gracias, Doc. Bueno, y esto es lo que venimos hablando, toma de PAP para el diagnóstico de cáncer de cuello, hice HPV, tomé PAP, me da alto riesgo, le hago una colposcopía, miro el cuello, y estas son imágenes de colposcopía normal, sin 1, sin 2, sin 3, distintas formas que puede tener un cáncer invasivo. Ahora, todo esto en realidad son sospechas. El colposcopista súper avesado puede decir que esto puede ser un sin 3, que esto puede ser un sin 1, pero en realidad, lo único que yo digo es que esto es una colposcopía patológica, esta recontra patológica, acá probablemente es un cáncer de cuello, pero no puedo hacer un diagnóstico de cáncer de cuello con esto, viendo esto. ¿Sí? Acá tengo que hacer una biopsia y el patólogo me tiene que certificar que es una biopsia. Porque más de una vez, por más avesado que sea y por más lesión más rara, más sospechosa que esta, le hacemos una biopsia y da otra cosa. Y el método más práctico es el Lugol, que Lugol es una solución yodo-iodurada, o sea, cargada en yodo, que tiñe en las células epidermoides normales y no tiñe en las patológicas o en las células que no tienen glucógeno, como son las endocervicales. Entonces, voy a ver una lesión así, pero esto no significa que sea patológico. Esto puede ser ectopía, puede ser endocervix, células endocervicales y me da. Simplemente me guía a la biopsia. Y cuando voy a hacer una conización, porque yo toda esta zona tengo que sacar. Y el paso que dijimos, guiado por todo lo demás, es la biopsia. La biopsia nos afirma que tengo un cáncer. Y para tener un cáncer, les vuelvo a repetir, la lesión preneoplásica ocupa todo el espesor de la parte epidermoidea, pero no rompe la membrana basal. Cuando la lesión penetra la membrana basal, ahí empiezo a hablar de cáncer. Y ahí empiezan todos los estadios del cáncer, desde el cáncer, como vamos a ver ahora, desde el microscópico hasta cuando ya infiltra tejidos vecinos. Pero, Doctor, una pregunta. Sí. Disculpe la interrupción. Cuando habla de lesión preneoplásica, ¿es lo mismo decir carcinoma in situ? Carcinoma in situ o displasia severa es lo mismo. Ok. Yo tengo Gracias. alteración en una capa celular, es una displasia leve o sin 1. Si toma toda la media de la capa es un sin 2. Si toma todo el espesor del epitelio, todo el espesor, es un carcinoma in situ o sin 1 o displasia severa. Es lo mismo. Cuando eso ingresa, rompe la membrana basal, ya empezamos. Y así vamos progresando. Cuando ya es macroscópico, hablamos de cáncer macroscópico. Por supuesto que los microscópicos, el diagnóstico se hace por conización uterina. Conización uterina es la resección de un cono en el cuello. Entonces el patólogo va a hacer corte seriado y nos va a poder decir, está infiltrando tanto el corio, 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros. ¿Sí? Es un cáncer que lo veo, no lo veo a los ojos, veo imágenes colposcópicas nada más, no se ve a los ojos y se hace diagnóstico con la conización uterina. A partir de La ahí, conización, sí, pregunte. perdón, Doc, la conización sería entonces a partir de la sospecha del patólogo en realidad, no es como que uno dé la orden de...
No, la conización uterina es cuando yo no veo un tumor, veo una lesión colposcópica que no me dice mucho, le hago una biopsia y el patólogo me va a decir, sí, aparentemente hay un carcinoma, no lo puedo determinar bien, no lo Ah, ya. veo, entonces voy a hacer una resección Claro, antes claro. y ahí ya lo voy a medir bien. Ah, gracias. Otras veces pasan. Hicimos toda la secuencia, HPV, PAP, colposcopía, biopsia. Y biopsia me dice un SIL de alto grado, o carcinoma in situ es lo mismo, alterada toda la pared. Entonces, yo no me puedo quedar con eso, porque yo hice la biopsia en un piquito. ¿Qué pasa en el resto de la lesión? ¿Sigue siendo lo mismo? Entonces ahí voy a hacer una conización uterina para que el patólogo me lo estudie todo. ¿Y el patólogo qué me va a decir? No hay más lesión. Me tiene que informar dos cosas. Una, la lesión. No hay más lesión que lo que te dije en la biopsia, que era un SIL de alto grado. Y los márgenes, por lo que vos cortaste, están libres de lesión. Entonces, el procedimiento terminó ahí. ¿Qué puede pasar? Que el patólogo me diga, no, mira, la biopsia que habías hecho dio un SIL de alto grado, pero en el cono apareció un cáncer infiltrante de 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, que no lo habíamos visto. Esa es una respuesta. Ese es un cono insuficiente por mayor patología. La patología que yo fui a buscar no es la misma que la que encontré. Tiene más patología. Y la otra cosa que me puede informar es, los bordes que vos cortaste pasan por SIL de alto grado. Por lo tanto, ese es un cono insuficiente por extensión del cono. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo tengo una lesión acá y corto por acá, yo sé que lo que saqué es SIL de alto grado. ¿Y lo que me quedó qué es? No sé. Entonces ahí tengo dos caminos. Y ahí depende la edad de la paciente, la paridad de la paciente y el deseo reproductivo de la paciente. Si es una paciente joven que desea fertilidad, tengo que ir a hacer un recon, sacar un pedacito más para que me informe que ahí no hay nada. Si es una paciente fuera de la edad reproductiva, que ya tiene hijos, por ahí lo más conveniente es sacar el útero y se queda tranquilo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Si no lo repetimos. Doctor, una pregunta. Por Si la supuesto que paciente, este manejo del cono y todo lo demás es bien del especialista. ¿Sí? Esto es un capítulo de la ginecología. El concepto que ustedes tienen que tener es que existen cánceres in situ, como vos dijiste, o sin de alto grado, que es lo mismo, y cánceres microscópicos que se buscan con la conización uterina. ¿Sí? Sí, pregúntame. sí, doctor, si la paciente es joven, nulípara, pero bueno, no tiene deseo reproductivo y ante la información que le estamos dando, obviamente prevalece su urgencia terapéutica. Igual se hace la esterectomía. Si ella lo desea, sí. Sí, por Bien, supuesto, lo primero que hago yo, hago un cono. Y el cono me viene insuficiente. ¿Por qué? Porque el corte pasa por lesión. Entonces, como vos decís, ella pasa a importarle más su salud que su deseo reproductivo. Entonces, lo claro. primero que le digo, mira, quédate tranquila. Igual no hay que tomar ninguna conducta porque es así. Antes de los 2 meses, después de un cono. Si yo quiero sacar el útero, tengo que esperar 2 meses. ¿Para qué? Para que se cicatrice todo, que no haya muchos vasos de neoformación, no sangre demasiado. 2 meses. Esperemos 3. Esperemos un mes más. Volvamos a mirar el cuello, hagamos un Papa Nicolau y vemos qué aparece. Si aparece lesión, estoy con vos que hay que sacar el útero. Si no aparece lesión, nos sentamos y charlamos de nuevo. ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Sí? Claro, Y si ella me está dice, bien, bueno, doctor. no, doctor, ahora sí, en realidad sí, mejor esperemos porque tengo ganas de tener un hijo. Bueno, a los 4 meses, otro Papa Nicolau. Colposcopía y Papa Nicolau. ¿Me dio todo bien? A los 4 meses, colposcopía y Papa Nicolau. Y el Papa Nicolau es sumamente importante que sea con el cepillo, tomado en condiciones perfectas. ¿Ustedes saben cómo se toma un Papa Nicolau? Alguien que me lo diga.
Sí, con la espátula en el exocervix y con el cepillo en el endocervix, pero tiene que ser en un movimiento rotatorio para extraer la mayor Perfecto. cantidad de células. Y en qué condiciones tiene que venir la mujer? Eh, de no menstruación, de no haber tenido relaciones sexuales en un tiempo, creo, no recuerdo cuál. Por lo menos 24 o días. 48 horas antes. O sea, no puede haber tenido relaciones anoche y yo estoy tomando el PAP hoy a la mañana. ¿Sí? Claro, No haber tenido relaciones, no estar consangrado, porque a veces claro. sacaron un turno y cuando vos le pones el espéculo, el cuello dejó de sangrar hace un día, de menstruar, y tenés el cuello y tenés todo lleno de sangre oscura. Es una mala toma. Es preferible, ¿no, señora? Esto no me sirve, porque nos va a dar cualquier cosa errónea. Hay que tomarlo sin sangrado, sin relaciones sexuales, sin lavado genitales, nunca lavado vaginal. ¿Sí? Doc, una pregunta, en el caso Porque de que, todo por ejemplo, eso, espérame, todo eso hace a tener menos errores con el PAP. Sabemos que el PAP tiene 30% de error. Uno de los errores es la mala toma. Mala toma por malas condiciones, mala toma. Por ejemplo, le voy a tomar el PAP, voy a buscar un cepillo, no hay cepillo. Pucha, no hay cepillo. Más, sí, se lo tomo así nomás. Estoy tomando mal el PAP. Entonces, todo eso suma errores. El otro error del PAP, ¿cuál es? El patólogo vio 50 PAP ese día, está repodrido de ver PAP. Y lo pasa de largo y se le pasó. En toda esa cadena es que se produce un 30% de error en un Papá Nicolau. Sí, pregúntame. no, en realidad una pregunta un poco pava, pero pasa que la vez pasada estábamos haciendo PAP No hay y, preguntas pavas, no hay preguntas. Yo siempre digo, cuando uno está estudiando no hay preguntas pavas. Cuando empieza la residencia no hay preguntas pavas. Cuando tenés 10 años de recibido y de especialidad, y ahí estás haciendo pavadas, estás preguntando pavadas. pasa que estábamos haciendo PAP y apareció una chica que había sangrado, o sea, había tenido la menstruación hace unos 5 días atrás más o menos. Entonces cuando tuvimos que hacer el PAP y hacerlo el endocervical, salió con un poquito de sangre. ¿No pasa nada? Yo hice Eh, la rotación y de hecho era visible la sangre en no, el... no, no. No, la ¿No? rotación puede dar un sangrado, eso es Ah, inevitable, eso es inevitable. Lo que no tenés que tomar un PAP, si dejó de sangrar ayer, vos le ponés el espéculo y ves sangre oscura en el fondo de la ya, vagina, perfecto. Ya. el cuello. Eso no, a veces lo hacemos, pero está mal, está Ok, mal. perfecto. ¿Por qué? Porque la paciente te dice, doctor, estuve 2 horas esperando y ahora me va a decir que no me toma el PAP, tengo que venir otro día. Y bueno, se lo tomás. Pero si es esta paciente que nos había dado un con insuficiente, que la estamos controlando muy de cerca, a esa no. Creo que esta etapa de lo que venimos hablando es lo más importante que tienen que saber ustedes en cuanto a la importancia del cáncer de cuello, la importancia de ir a buscar el cáncer de cuello. El cáncer de cuello no es usar a los pacientes. Y tener en claro qué es lo que voy a buscar y todo esto que estuvimos hablando, ¿no? Una vez, a título de información, porque todo esto es a título de información como médicos generales, qué se hace con un cáncer de cuello, pero esto ya es del ginecólogo. Eh, ¿Cómo vamos a estadificar? Nosotros sabemos que tengo un cáncer, ya lo tenemos, que tengo un cáncer macroscópico, y yo tengo que decir, el paso siguiente es estadificarlo. ¿Qué significa estadificar? ¿Hasta dónde llega? ¿Y para qué me sirve saber hasta dónde llega? Para aplicar el mejor tratamiento para ese tipo de cáncer. Ahora después vamos a hablar de tratamiento. Entonces, ¿cómo está difícil? Ver el tumor, lo voy a ver y lo voy a medir, mide 1 centímetro, mide 2 centímetros, mide 4 centímetros, mide más de 4 centímetros. Voy a hacer un tacto vaginal, voy a... No.
Doc, Es fundamental en esta situación. ¿Por qué? Porque metros y la pared pelviana. ¿Sí? Doc. La pared pelviana. Profe, Sí, perdón. sí, Ah, no. dale. pregunte. No, disculpe, es No, que dale usted tú, dale dijo tú. que estaba diciendo algo que era muy importante y justo se le cortó a usted el internet y no lo pudimos escuchar. Desde que pasó la diapositiva a esta Pero edificación. esta era la biopsia. No, lo que yo les decía, que todo esto que hablamos de diagnóstico del cáncer de cuello, cáncer es lo máximo, pero todo lo anterior, el diagnóstico de lesiones intraepiteliales, cómo se toma el PAP, cómo llegar a un diagnóstico de cáncer de cuello, es lo que van a ver todos los días como médicos generales, ¿sí? Cuando pasamos a tener un cáncer, ya pasa a ser mano del especialista. Esto es cultura general, porque una paciente tiene un cáncer y vos vas a decir, ¿tiene un cáncer y qué hago? Bueno, no, vos ya tenés que saber como médico, el cáncer de cuello uterino, lo más probable es que se disemine por propagación local, o a los ganglios o local. Si tengo un nódulo en el pulmón es muy raro que sea de cáncer de cuello. Lo más probable es que el cáncer de cuello se propague en las zonas laterales de la pelvis. Entonces, ¿cómo se puede propagar? Por vía lateral, ¿hacia dónde? Hacia los parametrios, ligamento uterosacro atrás. Si me voy hacia adelante, ¿qué tengo? La vejiga. Si va hacia atrás, ¿qué tengo? El recto. Y a los costados, por vía linfática, los ganglios. Por lo tanto, la estadificación es muy importante. El examen físico, con todo esto, espectroscopía, tacto vaginal. Tacto rectal es muy importante porque evalúo muy bien los parámetros por tacto rectal y la palpación de los ganglios, que es más raro, pero puede pasar. Adelante, ¿qué está? La vejiga. Voy a hacer una cistoscopía. Atrás, ¿qué tengo? El recto. Voy a hacer una rectoscopía o una videocolona. En general, la videocolona no da nada, la cistoscopía es muy importante. Y esto no estaba antes porque no estaba muy difundido, pero la resonancia magnética es de suma importancia. Suma importancia porque nos va a medir. Nosotros cuando ponemos un espéculo vemos el tamaño del tumor que se nos ofrece acá, pero no vemos el de adentro. La resonancia me mide el tumor en las tres dimensiones, ¿sí? Y la última, el urograma estetoro ya no se usa más si tengo resonancia. ¿Para qué se usaba el urograma estetoro? ¿Tienen idea? Que ahora lo veo con la resonancia. ¿Qué pasa por el parámetro? ¿Qué elemento noble, no ginecológico, pasa por el parámetro? ¿Los uréteros? ¿Cómo? ¿Los uréteres? Los uréteres, exactamente. Entonces, es decir, si yo tengo una infiltración del parámetro hasta la pared pelviana, probablemente tenga una dilatación ureteral y una uronefrosis de un lado, ¿sí? Por eso antes se usaba esto. Ahora con la resonancia magnética veo todo. Veo el tamaño tumoral, veo ganglios, si tengo ganglios aumentados, veo el riñón, veo el uréter y veo la vejiga. Y por supuesto, todo esto, como última estadificación, es la quirúrgica, porque todo puede tener error, ¿sí? Con esto que estoy diciendo, que después vamos a ver la diferencia, la estadificación del cáncer de cuello es prequirúrgica, ¿sí? Se hace antes de que una paciente vaya a cirugía, ¿sí? Después van a ver la diferencia con el otro. Esto es clínico imaginológico, la estadificación. Y cuando yo tengo todo esto, simplemente para que se acuerden lo que veníamos diciendo de la progresión del cáncer, tenemos el estadio 1, que se divide en dos partes, el 1A, que es el microscópico, milímetros, 3, 5 milímetros, y el 1B, que ya son todas las lesiones mayores, que
se dividen también 2 centímetros, 2 a 4 y 4 centímetros. Estos ya son visibles, estos son microscópicos. Y el 1, el cáncer lo tengo adentro del cuello, no salió del cuello. En cambio, el O estadio sea, 2, sería ¿cómo? in situ el 1. No. In situ es otra cosa. In situ, Ah, el cáncer, in claro, situ, que no invadía la membrana. exacto, que no invadió la membrana basal. Cuando hablamos de cáncer, ya estamos hablando de todo esto. Bien. Lo mismo es el 1 a 1 que invadió 3 milímetros. El 1 a 2 invadió entre 3 y 5 milímetros. De ahí seguimos para adelante. ¿Sí? Pero el estadio 1, cáncer del cuello confinado al útero, al cuello del útero, no salió del cuello del útero, puede ser microscópico o macroscópico hasta más de 4 centímetros. Pero siempre lo tengo en el cuello del útero. En cambio, el estadio 2 ya salió del cuello del útero y empieza a invadir el parametrio. E empieza con o sin invasión de parametrio o de la pared pelviana. Estos serían más o menos graficados. Qué buena foto. Estadio 1B1, 1B2, invade parametrio o invade el tercio superior de la pared pelviana. El estadio 3 ya llega a la pared pelviana, ya llega al hueso, ya puede provocar hidronefrosis y puedo tener ganglios positivos. El ganglio puede estar siempre, pero ya acá los veo, están infiltrados. Recuerden solamente eso. Y el 4 es ya el que se extendió a los órganos adyacentes de la pelvis, vejiga o recto, de la pelvis. Por eso también la muerte de una chica con un cáncer de cuello es brava, es muy brava, porque es un tumor que infiltró, que ya no nos quedan terapias que hacer una vez que o se operó o se irradió, no hay nada más que hacer, y empieza a comprimir todos los nervios pelvianos y provoca un dolor muy, muy importante, por lo tanto, realmente va a ayudancia, a tratamiento del dolor, y es muy bravo. En realidad lo que uno quiere cuando ya no hay más nada que hacer es que infiltre los riñones, infiltre los uréteres y pueda entrar en uremia, que es la muerte más rápida y menos molesta. Esto es ya el final, que lo que uno no quiere nunca que pase. Y era la graficación de lo que dijimos, llegó hasta la pared pelviana o invadió hasta el tercio distal de vagina. Por supuesto, estas pacientes vienen con un olor fétido, horrible, sangran, no se pueden revisar, es bastante complejo. Esto es lo mismo en gráficos de todo. El tratamiento del cáncer de cuello, como hablamos de mujeres jóvenes, también muchas mujeres desean fertilidad. A pesar de que, como alguien dijo por ahí, pero si no quiere nada, no, por supuesto. Nosotros vamos a privilegiar el tratamiento del cáncer y el tratamiento de esa paciente. Pero si la paciente quiere conservar la fertilidad, hay en algunos casos maneras de conservar la fertilidad. El tratamiento en general del cáncer de cuello se basa en estas dos patas. En algunos casos, que hay que estadificarlo bien y ver cuál, es cirugía. Todos los casos, radioterapia, que es radioterapia externa, braquiterapia, que lo vamos a ver, que es un dispositivo dentro de la vagina, concomitantemente con quimioterapia. Estas dos cosas tienen que ir juntas. O, lo que no es lo mejor, es todo. ¿Por qué todo no? Porque si le erré en la cirugía y me aparecen ganglios positivos, o un parametrio tomado, o algo que no estuvo bien estadificado, voy a tener que agregarle esto. Y los efectos nocivos de todo esto son bastante importantes. Por lo tanto, cuando tenemos una paciente, tenemos que estadificarlo bien para decir, la voy a operar o la voy a mandar a radioterapia
con quimioterapia concomitante. ¿Y cuáles son las que puedo operar? Primero, hablamos, el estadio 1 a 1, el 1 a 1 era el que invade menos de 3 milímetros, el estadio muy inicial microscópico. En una mujer joven con deseo de fertilidad puede quedarse con la conización y control. También podemos hacer una histerectomía simple. Después vamos a ver los tipos de histerectomía. En las pacientes, ¿cuáles son las otras pacientes que puedo operar? Estadio 2A, 1B2 y 2A1. ¿Qué significa esto? Todo paciente, todo tumor que no exceda los 4 centímetros y que invade solamente la parte proximal, o no, invade solamente la parte proximal de la cúpula vaginal. Solamente localizado ahí. Todo lo demás se irradia. ¿Sí? ¿Y cuál es la cirugía que vamos a hacer? Ahora después vamos a ver las diferencias. Vamos a hacer una anexohisterectomía ampliada. ¿Qué significa ampliada? Ampliada a los parámetros, porque tengo que resecar los parámetros. Tengo que resecar la parte 2 centímetros de vagina, 2 o 3 centímetros de la parte superior de la vagina, y tengo que hacer una linfadenectomía pélvica. Eso se llama histerectomía radical más linfadenectomía, o también el nombre propio de Bergen-Meigs, que es una cirugía que se empezó a hacer por Bergen, que es un alemán, en el año fin de 1800 y pico, 1900. Y Meigs le agregó la linfadenectomía. Esta cirugía se sigue haciendo en casos acotados. ¿Cuál es la ventaja que tiene la irradiación? Que una vez superada la cirugía, que no es una cirugía sencilla, la parte genital de la paciente queda totalmente conservada. La vagina queda bien, son mujeres jóvenes que pueden seguir teniendo relaciones sexuales sin ningún problema. En cambio, la irradiación generalmente fibrosa la vagina, quedan vaginas cortas, con más problemas para la parte sexual. Y todos los demás, dijimos que van a radioterapia y quimioterapia. Cuando una mujer tiene deseo de fertilidad, ¿podemos conservar? Sí, podemos conservar. ¿Pero en qué casos? En los tumores chiquitos, en los tumores de menos de 2 centímetros. ¿Y qué hacemos? Lo que se llama traquelectomía radical más linfadenectomía. Es lo mismo que esta cirugía, pero sacamos solamente el cuello y los paramentos. Y unimos el cuerpo del útero a la vagina. Y le permitimos la posibilidad de tener hijos. Por experiencia les digo, espontáneamente no se embaraza ninguno. Es rarísimo. Todas tienen que ir a un tratamiento de fertilización asistida. Profe, perdone, ¿podría volver una diapositiva atrás? Porque decía algo del embarazo. Una más. Ahí está. El tratamiento del cáncer de cuello puede ser postergado durante... está bien, eso me lo salté. Vos haces un diagnóstico de un cáncer de cuello en una mujer, un cáncer de estadio avanzado, en una mujer embarazada. Y en el mismo momento diagnosticar un embarazo. ¿Qué haces? Mi pregunta era cuando, digamos, el postergado dependería del grado, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo no te entendí? Perdón. Porque dice, el tratamiento del cáncer de cuello uterino puede ser postergado durante el embarazo dependiendo de la etapa. ¿Hasta qué etapa? Claro, eso es lo que yo te decía. Vos haces el diagnóstico, cáncer de cuello, y al mismo momento está embarazada. Entonces, ahí se arma un gran bolonqui con la mujer embarazada. ¿Qué hago con el... Desde el punto de vista médico, uno sabe que en los cánceres del primer trimestre del embarazo, priorizo el cáncer y desecho el embarazo, desde nosotros. En el tercer trimestre, priorizo el embarazo, trato de llegar a la viabilidad fetal y tratar el cáncer de cuello. El lío se arma en el del medio, ¿qué hacemos? Bueno, todo eso es charlado. Pero, independientemente de lo que pensemos los médicos, esto hay que charlarlo con el paciente. Porque hay mujeres que están en el primer trimestre del embarazo y te dicen, yo no quiero que me saquen el embarazo. Priorizo mi embarazo antes que el cáncer. Y vos no podés ir en contra de eso. Vos podés darle recomendaciones, pero la última palabra la tiene la mujer.
Como recomendaciones médicas, primer trimestre del embarazo, priorizo el cáncer y dejo de lado el embarazo. Tercer trimestre del embarazo, priorizo el embarazo y trato después el cáncer. El lío es el trimestre del En este caso entonces se dejaría estar, así nada más, sin ningún tratamiento, sin nada, se deja cursar. ¿Cuál? ¿El tercer trimestre? El del tercer, no, claro, el tercer trimestre. Tenés que seguirla controlando y viendo cómo sigue ese tumor. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctor. Siempre con la cosa muy clara con el paciente y Claro. sabiendo que espera puede alterar el pronóstico de esa paciente. Eso la paciente lo tiene que tener súper claro. ¿Y qué nos pasa? La mujer que no tiene hijos o que tiene 37 años y nunca se embarazó y se embarazó ahora, es un drama perder el embarazo. El que tiene 3 hijos no va a dudar en hacer un aborto y tratar el embarazo. Y tratar el cáncer. ¿Sí? Pero también, como dijimos más adelante, también se puede hacer el tratamiento y conservar la fertilidad en casos seleccionados. Profe, una consulta. Y en el caso de... ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Ah, está bien. Y en el caso de hacer esta cirugía que usted decía, donde se saca el cuello y se une el cuerpo del útero con la vagina. Supongamos Sí. que la mujer queda embarazada, ya sea de forma natural o asistida, ¿sí o sí después va por cesárea? La mayoría de las veces sí. Esa paciente O sea, tiene... igual hay posibilidad de que se pueda por vía natural, digamos, parto natural. Mira, con todo lo que hiciste, todo ese lío, lo más probable es que vaya a ir a cesárea si es que llega a término. Porque muchas veces se produce un aborto, ¿por qué? Aborto o parto prematuro por incompetencia del orificio. No te olvides que no tenés orificio cervical interno. Claro. Eso lo armaste con lo que se llama un cerclaje, que es un punto que cierra el orificio cervical interno, lo que era el orificio cervical interno. Entonces, la dilatación, tenés que sacar ese cerclaje para que se dilate el cuello. Es complicado, por lo tanto, yo te diría que el 100% va a cesárea. Doctor, una pregunta. Gracias. ¿Tiene, digamos, una justificación, hay una evidencia o una justificación así, decir, bueno, terapéutica de hacer ese tipo de intervención, sabiendo que después ese útero lo voy a tener que sacar igual, solamente por si, bueno, preservo un mandato cultural reproductivo? Sí, eso es muy individual. O sea, uno como médico quiere tratar a la paciente, pero el embarazo es algo muy propio. Es de uno. Vos no podés ir en contra de lo que decía la mujer. No. Hemos tenido pacientes que tienen a costa por un montón de cosas, por un deseo de maternidad, por un deseo religioso, por un designio, por millones de cosas. Pero tenés que respetarlo. No podés hacer prevalecer lo que vos harías o lo que vos pensarías. No, sí, sin dudas. No, yo preguntaba si eso no tenía no producía un daño mayor en el sentido de decir, bueno, ese útero después lo voy a tener que sacar de nuevo, si voy a tener que reintervenir a esa paciente. En este útero que dijimos de conservar, hacer la traqueotomía. Claro. Y bueno, no sé si lo voy a sacar, puede quedar ahí toda la vida. Si el tratamiento oncológico anduvo bien, no tuvo recaídas, y la seguís controlando y está bien, puede quedar. No tiene que ser sí o sí. Bueno. No. Claro, está bien. Muchas sí, después de que tuvieron el hijo, sáquemelo. Y otras no. Yo tengo una mujer que tuvo un segundo embarazo con una traqueotomía y sigue con su útero puesto. Y ya pasaron más de 10 años que está fuera de posibilidad de recibir. Yo quería preguntar algo. Sí, entonces, volviendo al tratamiento, desde el estadio 3 hacemos radioterapia con quimio y antes hacemos cirugía. Yo te diría tumor, para que te lo recuerdes, mayor de 4 centímetros, que está en el cuello, o que invade cualquiera de las estructuras laterales, va a quimioterapia y radioterapia. Bien.
olvídate de los estadios. Tumor de más de 4 centímetros, que sería un estadio 2, en realidad. Hablamos de radioterapia y quimioterapia. Esto es un poco el esquema de la radioterapia. La radioterapia externa se hace en aproximadamente 15-20 sesiones. Al acelerador lineal se pone y se descargan diariamente X cantidad de ratos, antes eran 5.000 ratos, ahora no sé exactamente cuánto. Esto es el tratamiento de radioterapia y se completa una vez terminada la radioterapia externa y la quimioterapia, que se hace intravenosa, ¿no? Se completa con braquiterapia, que es esto. Se colocan pastillas de radium acá, no sé cuáles están utilizando ahora, que irradian los fondos del saco de manera directa, los fondos del saco vaginales y la parte interna del cuello. ¿Sí? Estos son distintos elementos para que tengan una noción de qué es la braquiterapia. El problema de esto es que, depende de la dosis, depende del paciente, esto tiende a fundir las paredes vaginales. Y aunque les parezca mentira, nosotros después de esto les indicamos o que tengan relaciones frecuentes, o que usen un dispositivo de dilatación vaginal, típico consolador. ¿Para qué? Para dilatar las paredes vaginales y evitar que se plieguen. Una vez que esto se fibrosó una pared con otra, queda una vagina cortita así. Esto para que vean la importancia del diagnóstico precoz. 1 a 1, tumor chiquitito, tiene casi un 98% de sobrevida a 5 años. Si vamos al final, tiene un 9%. A medida que vamos subiendo en la estadificación y los grados, disminuye la sobrevida. Y como conclusión del cáncer de cuello, es un tumor del tracto genital femenino, que se da en mujeres jóvenes, que poseen método de screening. ¿Y cuál es nuestro problema en la Argentina y en Latinoamérica? Escasa cobertura poblacional. Controlamos al 20 o el 30% de la población de una manera bien estricta, porque son las pacientes que acuden, no las vamos a buscar, sino las que vienen, y tenemos un 60, un 70% de la población que no tiene ningún tipo de cobertura. Tiene una latencia prolongada, por lo tanto nos permite buscarlos, y síntomas tardíos. Diagnóstico, toda la metodología que vimos, y el tratamiento quirúrgico en estadios iniciales, quimio y radioterapia concurrente en estadios avanzados. ¿Sí? Yo les quería mostrar dos cositas, el video no hace falta. Ustedes, como médicos, tienen que saber, cuando le dicen, me hicieron una histerectomía, ¿qué histerectomía te hicieron? Lo primero tienen que preguntar, porque no es lo mismo todas las histerectomías. Una histerectomía total, que es la que se hace la mayoría de las veces, es la que se llama, en esta línea anaranjada, el cuello del útero y el cuerpo del útero. A eso lo puedo combinar, sacarle las trompas, sacarle los ovarios, anexo histerectomía o salpingo histerectomía, cuando saco el útero junto con el cuello, eso se llama histerectomía total. ¿Total por qué? Porque saqué el cuello. ¿Cuál es la subtotal? La que corto acá. Está indicada, tiene muy pocas indicaciones la subtotal. En general nosotros decimos que la subtotal es patrimonio de cuando por X motivos quirúrgicos, o sea, por el mal estado de la paciente, porque acá hay un lío bárbaro en el coso y tengo mucho riesgo de lesionar al órgano vecino, termino acá. Entonces, no puedo hacer una total y hice una subtotal. ¿Y por qué no dejamos el cuello? Y por lo que venimos hablando, es el primer cáncer de la mujer joven, el primer cáncer del tracto genital femenino, y voy a hacer una cirugía de dejar el cuello. No tiene ningún sentido en Latinoamérica. Por ahí en los países desarrollados, donde el cáncer de cuello de útero no es un problema, por ahí dicen de dejar el cuello. Porque obviamente tiene menos complicaciones quirúrgicas dejar el cuello que sacar el cuello. No se olviden que acá viene el uréter y las lesiones ureterales y vesicales existen. Y después,
la otra cirugía que estábamos hablando acá, recién para esa, para el cáncer de cuello, la colpo, anexo, histerectomía total ampliada, es la anexohisterectomía. En realidad el anexo se puede dejar, el ovario se puede dejar, no tiene ninguna importancia. Es esto. Yo vengo por acá, sigo el parametrio, saco el parametrio, sigo por acá y saco el tercio superior de la vagina. Colpo por vagina. Anexo no importa, eso es viejo. Histerectomía total, porque obviamente voy a sacar el cuello, tengo un cáncer de cuello, ampliada, ¿ampliada a dónde? A los paramétricos, más los ganglios que están acá. ¿Se entiende? Histerectomía total, histerectomía subtotal, histerectomía ampliada, radical ampliada. ¿Sí? ¿Está, chicos? ¿Vamos a pasar al otro? Sí, profe. Sí, profe. Pregunte mientras tanto, mientras busco el otro. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda con respecto al PAP. ¿Cuál es o sea, qué es el resultado que da? Porque si es citológico, ¿cómo puede ser un PAP con resultado L-Sil? Si eso tiene que ver más con el grosor del epitelio afectado. ¿O hay algún tipo de célula que te diga que es L-Sil y no H-Sil? No, la característica de las células. Es como la característica qué sé yo, de algo que vos ves a través de algo. Vos decís, esa célula, hay células alteradas, y el tipo de alteración de célula te va a decir si es de alto grado o de bajo grado. Ah, buenísimo. Gracias. Por eso siempre el de alto grado tiene que ir acompañado de una biopsia. Y el de Claro. bajo grado a veces también. Pero el de alto grado tiene que ir con una biopsia. La biopsia es la que te toma toda la pared. Es una biopsia histológica. Es un pedacito que el patólogo tiene que estudiar, el tejido conectivo, y todo el epitelio y la membrana basal. Todo. ¿Sí? Bueno, Por supuesto que uno, cuando ve un PAP que dio a un HSIL y una biopsia que no dio nada, o le erró la biopsia, la colposcopía, ahí sí la colposcopía es muy necesaria, o le erró la colposcopía, o el PAP está equivocado. No se olvide que el PAP tiene errores. No es categórico. ¿Sí? Por todo lo que dijimos hoy, tiene errores. El médico que lo toma, de la paciente que vino en malas condiciones y del patólogo que está cansado. O el error. Bueno, hablamos de cáncer de cuello de útero y vamos a hablar de cáncer de endometrio. La gente te dice, tengo el cáncer de útero. El cáncer de útero puede ser de endometrio, o sea, hay otros cánceres, ¿no? El sarcoma, todo eso, que son mucho más raros y no. Cáncer de endometrio o cáncer de cuello de útero. Y son dos cánceres totalmente distintos, de etiologías distintas y de comportamientos distintos y para nosotros los médicos, totalmente distintos. Habíamos dicho que el cáncer de cuello es el primer cáncer en nuestra zona, en los países latinoamericanos, de los cánceres ginecológicos. En los países desarrollados donde tienen controlado el cáncer del cuello, el primer cáncer es el cáncer endometrio. La mayoría se da en mujeres mayores, cuando es el cáncer de cuello se da en mujeres jóvenes. Pero un 20% se puede dar en premenopáusica. ¿Y por qué digo premenopáusica? Porque confunde. Como vamos a ver, el sangrado es algo muy importante en cáncer de endometrio. Y las mujeres premenopáusicas siempre consultan por sangrado. O sea, la mayoría de las veces consultan por alteraciones menstruales. Hay que estar atento a no comerse algo. Y hay un 5% muy raro que son gente joven. Bueno, la incidencia es mucho mayor en países desarrollados que en países en desarrollo.
Esto es lo que habíamos visto hoy. No, acá. Seguimos lo mismo, es la misma diapositiva. Mama, útero en nuestro país, ¿eh? Y acá está el cáncer del cuerpo de útero. Más o menos parecido al de ovario. La sobrevida, la mayoría se diagnostican en estadios iniciales. Estadio 1, 75%, y tienen una sobrevida muy buena. Por lo tanto, pareciera ser un cáncer bonito, en la mayoría de los casos, no siempre. Se da más en países de altos ingresos, la mortalidad específica es mayor en países en desarrollo, y tiene relación a la obesidad, y a su vez a la inactividad física. Yo diría que la inactividad física, sobre todo en los países en desarrollo, lleva a la obesidad, y la obesidad tiene una relación directa con el cáncer del mama. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya dijimos la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida. Fíjese cómo aumenta el riesgo a medida que aumenta la obesidad. También tiene que ver la nulliparidad, la menopausia tardía, la diabetes también, el uso de tamoxifeno, la terapia de reemplazo hormonal sin oposición. ¿Saben qué es esto? Por eso no lo tienen que hacer, por eso se lo remarco. Si uno da reemplazo hormonal en una mujer que tiene útero, siempre tiene que ser estrógeno y progesterona. Nunca tiene que ser estrógeno solo. ¿Sí? La anovulación crónica, hiperplasia endometrial con atipia es un precursor, o los cánceres hereditarios, como es el síndrome de Lynch. Ahora lo vamos a ver. El síndrome de Lynch es un síndrome genético que afecta, que pueden tener cáncer de colon, endometrio y un poco menor de ovario. Bueno, ahora vamos a ver, espera, sigue esta querida. Hablamos de obesidad, nulliparidad, menopausia tardía, tamoxifeno, TRH sin oposición. ¿Qué les parece que tiene relación con el cáncer de endometrio? Dijimos que el cáncer de cuello, el factor de riesgo y por donde se inicia todo esto, era el HPV. ¿Y acá qué les parece? Los estrógenos. Los estrógenos, exactamente. La exposición a estrógenos prolongada, sobre todo sin oposición de progesterona o un hiperestrogenismo. La obesidad provoca un hiperestrogenismo. El síndrome de anovulación crónica produce un hiperestrogenismo y no tiene progesterona. Bueno, la hiperplasia ya se produjo, ¿sí? Por lo tanto, el cáncer endometrioso, la mayoría, ¿no? Ahora vamos a ver, la mayoría son estrógeno dependientes. Y hablamos del síndrome de Lynch, colon, útero y ovario. Fíjense los que poseen el síndrome genético de Lynch, comparado a la población general, cómo aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y el cáncer de colon y algo de ovario. Otro de los factores de riesgo que hablamos del tamoxifeno. Ustedes saben que el tamoxifeno es muy útil en cáncer de mama. Y fíjense cómo favorece a los cánceres invasivos de mama o no invasivos, menos, pero cómo aumenta el riesgo con respecto a la población, con respecto al placebo, del cáncer de endometrio y de las lesiones trombóticas. Factores protectores, todo lo que nos va a hacer a contrarrestar la acción de los estrógenos, los anticonceptivos orales, porque damos una dosis estándar de estrógenos y progesterona, los hormonales, el tabaco porque llevan una menopausia precoz por alteraciones vasculares de los ovarios, la actividad física sobre todo por la baja de peso, con el aceite en todo. ¿Cómo les parece que será el screening? Hablamos del screening del cáncer de cuello. Hablamos del PAP, del HPV, de la biopsia, de la colposcopía, de ir a buscarlo, de buscar los pacientes asintomáticos. ¿Qué les parece si se escucharon algo de endometrio? ¿Cuál sería? No tiene. Sabemos que, ¿cómo? Que no tiene un Exacto. screening propiamente dicho.
Perfecto. Entonces ya te aprobaría el examen. No tiene screening. El cáncer de endometrio no tiene screening. El hecho de hacer una ecografía a una mujer todos los años no nos va a prevenir el cáncer de endometrio. Podemos pescarlo de carambola, pero no nos va a prevenir. Lo más importante es el síntoma sangrado. Y ahí tenemos, ustedes vieron, como yo les dije, en la menopausia, el sangrado, en las perimenopausias, prestarle atención a los sangrados. ¿Por qué? En la mujer menopáusica viene y dice, señora, ¿usted cómo está? Bien, bien. ¿Tiene sangrado? No, se me retiró hace tanto. Ah, bueno. De vez en cuando me cae alguna gotita, alguna pavadita. Ojo, eso es sangrado. Lo que la mujer dice y hace la analogía cuando menstruaba. Pero ella no va a menstruar, ella va a tener un pequeño sangrado, rosado, oscuro, de vez en cuando, que no le va a dar importancia, pero nosotros tenemos que darle importancia. Por eso el interrogatorio es muy importante. Y en la otra etapa de la vida, la perimenopausia, no comérselo, porque como uno sabe que ahí la consulta es por irregularidad menstrual, a veces no le da bolilla a esa irregularidad y es importante. Todo sangrado de la posmenopausia, sea una gota, sea un sangrado importante, tiene que ser estudiado. Alteraciones del ritmo menstrual, todo esto. Una pregunta. Sí. Si la paciente está entrando en la premenopausia y, por ejemplo, viene a consultarnos, o sea, está hace 6 meses que no menstrua y está en la edad de entrar en la menopausia, ¿no? Pongamos que tiene 50 años. Y nos dice que tuvo un sangrado ocasional que no duró más de un día. ¿Nosotros también tendríamos que prestar atención a eso o no es tan como relevante? Yo te diría que sí, y yo le agregaría algunas cositas más. Suponete que esa paciente que vos me presentás es obesa, es diabética, es hipertensa, mucho más prestarle atención, mucho más. Y yo te tiro, ya que me la tiraste, te agarro a vos, esa paciente que vos me presentaste, que te generó duda, pues hace 6 meses que no le viene, es gordita, y tuvo un sangrado. ¿Qué haces? Profe, perdón. Ahí entramos en cómo estudio un sangrado de la posmenopausia o un sangrado de la perimenopausia, como me presentaste vos. ¿Qué hago de ahí en adelante? Profe, yo había leído que si llegaba una mujer con premenopáusica o perimenopáusica, dependía de los factores de riesgo. Si tenía más de 45, se pedía biopsia, y si tenía menos de 45, se pedían con los, digamos, teníamos que hacer diagnóstico diferencial de SUA y ver exposición de estrógenos sin oposición. Eso era lo que se tenía que hacer, pero no sé si corre acá en Argentina eso. Yo vi lo de la biopsia, pero me pareció como muy invasivo. Pues sí, tenés razón, pero ese es el camino final. Yo voy a usar la paciente que me presentaste vos. Esa paciente que tiene 6 meses que no menstrua, viene a consultar porque tiene un sangrado y es gordita. No va a ser tan grave, es gordita. Le digo, señora, contrólese y vaya a su casa. ¿O qué hago? Yo había visto que se pide una ecografía transvaginal y se mide como la línea endometrial y también tenés que pedir un laboratorio para ver si esa paciente está anémica o no y ver si el sangrado viene de alguna otra parte. Perfecto. Perfecto eso. El primer paso de un diagnóstico de un sangrado de la perimenopausia, de la posmenopausia, es la ecografía. Pero previo a la ecografía, cuando yo tengo a la paciente en consultorio, no se olvide que puede sangrar el cuello también, ¿no? Entonces, lo primero es el examen. Especuloscopía, miro el cuello sanito, no veo nada. Señora, ¿cuándo fue el último PAP? No, me lo hice hace 6 meses, listo. Si no, hace 2 años que no me lo hago, le tomo un PAP, la miro, le hago un tacto y le pido una ecografía. El primer paso es la ecografía después del examen. ¿Sí? Y lo que vos dijiste, ¿qué voy a buscar en la ecografía pensando en el endometrio? Me van a dar otras cosas, pero pensando en el cáncer de endometrio, la línea endometrial. Si es una mujer de la posmenopausia,
más de 2 años de no menstruar, tiene que tener un endometrio menor a 5 milímetros. Y en las otras, las que menstruan, pueden encontrar un endometrio hasta 10 milímetros. La que vos me presentaste, si tiene un endometrio grueso, puedo pensar de que está haciendo un endometrio grueso de 10 milímetros, no más. Y homogéneo, porque también te pueden decir que es heterogéneo, tiene vasos aumentados, etcétera, etcétera. Pero un endometrio homogéneo de 10 milímetros, puedo pensar de que esa mujer tuvo, desde la última menstruación de hace 6 meses, una secreción estrogénica leve que hace que ese endometrio prolifere, pero como no hay un descenso, como se produce en un ciclo normal, ese endometrio se empieza a caer solito, y por eso tuvo ese endometrio. Ahora, en esa paciente que, si es de la posmenopausia, endometrio grueso, hay que estudiar. Ahora vamos a decir cómo seguir. En esa paciente que vos me presentaste, yo la seguiría viendo y eventualmente la seguiría estudiando. ¿Cómo la sigo estudiando? Con lo que dice acá y un poco a lo que dijo, no sé los nombres, chicos, de ustedes, lo que dijo el anterior. Tengo que llegar a un diagnóstico histológico. ¿Cómo voy a llegar a eso? Con un legrado, muy simple. Puedo usar una cureta muy sencilla en consultorio, que es muy delicadita y finita, que es la cureta de Novak. Trae un poco de molestia, pero se puede hacer. Un cepillado con un cepillo largo que entra al útero y cepillo. O, más moderno, una esteroscopía. Profe, ¿todo eso sería a partir de la duda de la ECO-TV? Exactamente. El paso es... ¿Me dé patológico o no? Digamos, como dudable o no. Perdone la pregunta, sé que es un poco rara, pero no sabría cómo quedar. Por ejemplo, la mujer llega con un sangrado, tiene más de 45 años y algunos factores de riesgo. Le pido la ecografía transvaginal y me da, dentro de todo, entre un margen normal, pero sigo con dudas. ¿Pasaría también el muestreo endometrial? Sí. Si hay dudas, perfecto. sí. Y el endometrio, Ya, okay. si el endometrio te da 3 milímetros y el sangrado fue una cosa leve, por ahí la controlo, no hago nada. Ahora, si es una paciente obesa con factores de riesgo y el endometrio sangró, y a veces hay que estudiar. ¿Cuál es? Vamos a salir de vamos a poner una paciente postmenopáusica, 10 años de menopausia, tiene 60 años, y viene que tuvo un sangrado. Le hago una eco, el endometrio de 3 milímetros. ¿En qué pensarían ustedes? ¿Se entendió, no? 60 años, sangrado, ecografía con endometrio de 3 milímetros, lineal, chiquitito, tranquilito. Ecografía bien hecha, ¿no? ¿Puede ser que le sangre el cuello? No, bueno, le reviso el cuello normal, HPV, Papá Nicolau negativo total. La principal causa es atrofia endometrial. Exactamente. En las mujeres mayores. Dentro del SWA de la menopausia, y eso es una pregunta capciosa, ¿cuál es la causa más común de sangrado en la posmenopausia, en una mujer en la posmenopausia? La atrofia endometrial. La atrofia endometrial. La atrofia endometrial es el sangrado más común. Y lo que uno no tiene que quedarse con eso, porque hay que terminar de estudiar, y una vez que terminaste de estudiar, te quedás con que es una atrofia. Si esa paciente si es una paciente delgada, la ecografía perfecta, endometrio de 3 milímetros, y que tuvo un sangrado esporádico, no le hago más nada y la sigo controlando con ecografía. O sea que el SUA siempre tengo que pensar partiendo que puede ser cáncer y después ya me tiro para otra cosa. Siempre tenés que pensar en cáncer, siempre. Ok. Después checar. Okay. ¿Sí? Si esa paciente está con alguna duda, tengo que recurrir a alguno de estos métodos para ayudarme un poco más al negro. Y les quería mostrar, estos son los elementos de un legrado: una pincerina para tener el cuello, un ostéculo, esto es un histerómetro, estos son dilatadores y estos son curetas para tomar biopsia. Todo esto se hace con anestesia. ¿Sí? Esto es lo mismo. Y esto es la cureta de Novak. Es una cureta que mide 3 milímetros y que se toma una muestra con esto, en las
4 paredes del útero, molesta un poquito, y puedo tener un diagnóstico un poco más certero. Y lo más moderno, tenemos clínica, ecografía, biopsia de endometrio, lo más moderno es la histeroscopía. Y la histeroscopía nos va a permitir ver esto, que es un cáncer, esto, que es un cáncer, esto es una hiperplasia de endometrio, y esto es un simple pólipo. Ecográficamente esto nos da un endometrio, nos puede dar, realmente no lo pueden ver, nos da un endometrio de 10, 12, 15 milímetros. De una mujer menopáusica, tuvo un sangrado, hacemos una eco, tiene un endometrio de más de 10 milímetros, vamos a una histeroscopía y nos encontramos con esto. Es un pólipo. La estructura del pólipo es la misma que el endometrio. Pero es un pólipo totalmente normal, liso, y un endometrio totalmente atrófico, fíjese cómo está acá, finito, finito, finito. Y estos son procedimientos ambulatorios que venimos haciendo en el hospital hace más de 10 años, que son sin anestesia, se hace totalmente ambulatorio. Este es el instrumental del histeroscopio que usamos, un histeroscopio de 4 milímetros, con una óptica de 3 milímetros para ver adentro. Esto es todo armado, esto es lo que usamos. Y si quieren les muestro, este medio pesado, a ver si puedo mostrarle un pedacito para que vean cómo es. Esto es un dibujo, cómo se ingresa. Y quería mostrar, a ver si puedo avanzarlo acá. Esto, ¿cómo se hace? La paciente está despierta, se ingresa directamente, sin espéculos, sin heridas, sin nada que le moleste a la mujer, y se va entrando, primero a la vagina, hacemos una vagina histeroscopía, y después al cuello del útero, se lo va enhebrando, se va entrando, y se hace una endoscopía del útero. Se va guiando por maniobras muy suaves, en lo posible, alguien que la vaya charlando, y preguntándole, y encontramos esto. Es un pólipo, tenemos tijeritas, y se puede operar sin necesidad de ir a quirófano, sin necesidad de prequirúrgico ni nada de eso. ¿Sí? Se corta y se saca. O vemos, simplemente quería mostrarle eso nada más. Esto es algo que venimos haciendo en el hospital y presentamos los primeros casos en un congreso hace mucho. O si no, esto quería mostrarle, se vieron un polipito, que es de lo más frecuente. Esto también es una vaginohisteroscopía. Ahí se entra a la cavidad. Y fíjense una cosa, se entra a un lado, eso es un endometrio totalmente normal, era una cavidad septada, hay un tabique en el medio que divide dos cavidades, y del otro lado había un cáncer. Esto nos sirvió de enseñanza en una cosa. Si nosotros hubiéramos hecho una biopsia de este lado, a ciegas, no hubiera dado nada. Y el cáncer estaba del otro lado. Bueno, nada más que para mostrar. Ahí hablamos que el cáncer del cuello, el cáncer del endometrio es estrógeno dependiente. Estrógeno dependiente en la mayoría. Lo que son cánceres estrógeno dependiente tipo 1, que son los de mejor pronóstico y los más frecuentes. Los que son estrógenos independientes son los carcinomas de tipo 2, que generalmente son los de células claras o los serosos. Los factores pronósticos que nosotros vamos a ver es el tipo histológico, la diferenciación y la invasión miometral. El tipo histológico, dijimos, el más común es el endometrioide, que son los de buen pronóstico. Los serosos papilares de células claras son no estrógeno dependientes y son de pronóstico más reservado. Estos se comportan igual que un cáncer de ovario, el seroso papilar. Y estos son las sobrevidas de acuerdo a la histología. Por lo tanto, el pronóstico va a depender de la histología. La otra cosa del pronóstico es la diferenciación histológica. G1, G2 y G3, como todos los tumores. Y la otra es la invasión miometral. Menos del 50%, ya te dije.
No, dale. O más del 50%. Y en base a eso, hablamos, ¿se acuerdan que la estadificación del cáncer de cuello era clínica imagenológica? La del cáncer de endometrio es quirúrgica. Yo tengo que sacar el útero y estudiar todos estos parámetros que vimos antes. Y en base a eso nosotros vamos a hacer estadio 1, que es limitado al cuerpo del útero, estadio 2, todo le vamos a poner G1, G2 y G3, invade el cuello o se extiende más allá del útero, el estadio 3, diseminación local y o regional, y el estadio 4 ya invade órganos vecinos o aislados. La mayoría de los casos de endometrio se diagnostican acá, en el estadio 1. En base a eso dividimos dos tipos de pacientes, alto riesgo, bajo riesgo, dado por el G3, por la invasión miometral, más del 50%, sospecha de metástasis por resonancia o por histología, y los serosos papilares, la histología seroso papilar o células claras, todos estos son los de alto riesgo. Y los de bajo riesgo son lo contrario, los G1, los G2, menos del 50% de invasión miometral o endometrial. Esto es lo que acabamos de decir, la estadificación es quirúrgica, y esto es lo que se hace. Inspección, anexo-histerectomía extrafacial. Acuérdense, es la misma histerectomía que decimos pegada al útero, no la del cáncer de cuello que vimos a los laterales. Esta es la misma histerectomía que para un fibroma o una patología benigna. Y linfadenectomía pélvico-pelviana está en eterna discusión con los ginecólogos, así que no nos vamos a meter en controversia. Bueno, todo esto está en plena discusión. Otra cosa que ha ido cambiando un poco es el ganglio centinela. Se busca el primer ganglio de la cadena y no hay necesidad de sacar todos los ganglios tanto en cuello como en endometrio. Y después la histerectomía puede ser por vía laparotómica o por vía laparoscópica. Esto no tiene importancia para ustedes. Estos son los equipos, las pinzas que usamos, la disposición de las vías quirúrgicas. Con esto hacemos toda la cirugía, y un dispositivo vaginal. Y les muestro dos tiempitos. Esperen un cachito. Anatomía se acuerdan, ¿no? Este es el útero. Esto que cuelga acá son las trompas. Esto que están acá son los ovarios. El blanquito que está escondido detrás de la trompa. Este es el ligamento redondo. Este es el ligamento ancho. Acá abajo van a entrar los uréteres. Esto que estamos viendo acá es el hígado. Y esta es la vesícula. Este es el ligamento redondo, que lo cortamos. Y abrimos el ligamento ancho. Esta es la hoja posterior del ligamento ancho. Todo esto es el ligamento ancho, entre el redondo y la hoja posterior. Y aquí vamos a ver, este es el infundíbulo pélvico. Acá entra la arteria ovárica, que es rama de. Mientras van pensando, sigo. El uréter, que viene de arriba, va a pasar por el parametrio que está acá, y entra acá que está la vejiga. Esta es la vejiga. Acá estoy viendo el útero por arriba. El útero está quedando acá. Este es el cuello del útero y esta es la vejiga. Esta es la arteria uterina, rama D. La digo al ladito del útero, pegadito al útero. Estos son los ligamentos uterosacros. Esto es lo mismo del otro lado. Y bueno, después abro y saco el útero por la vagina. Bueno, no me dijeron, ¿eh? Sigo esperando. Linfadenectomía pélvica, paraórtica. Esta es la aorta. La bifurcación de la aorta, las ilíacas comunes, la vena cava, la vena ilíaca común, el uréter entrando a la pelvis, la ilíaca externa, la ilíaca interna que vaya abajo, otra vez la cava. A la 1 ocupan el aula. Ya me voy, ya estoy terminando.
el nervio obturador, bueno, toda la pelvis disecada. Y esa es la ventaja que tiene la cirugía laparoscópica en los 3 puntitos que le había mostrado, comparado con esto, que fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 manos adentro del abdomen en incisión psicocubiana. Esto no importa. Y en los tratamientos complementarios puede ser también radioterapia, quimioterapia u hormonoterapia en los estadios avanzados. Generalmente es, si hay invasión ganglionar, se hace quimioterapia, y si no, radioterapia cuando son pacientes de alto riesgo. Como conclusiones, si es un tumor de buen pronóstico, acuérdense que la mayoría tiene una buena sobrevida, la mayoría son en la menopausia, el cáncer de cuello se da en mujeres jóvenes, no tiene screening, como dijeron ustedes, el sangrado es un síntoma precoz, el diagnóstico es histológico, por histeroscopía o todo lo que vimos, la estadificación es quirúrgica, tengo que sacar la pieza y después la estadifico, y el tratamiento complementario es la radioterapia. No me dijeron la arteria ovárica rama de quién es. Lo vieron en anatomía, ¿eh? Viene de la aorta. La aorta entra por donde estábamos ligando al ovario. Y la arteria uterina es rama de la hipogástrica, que es la división de la ilíaca común en ilíaca externa y ilíaca interna, o arteria hipogástrica. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Ahí los tengo a todos juntos. Ahora los veo a todos. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, Doc. Muy buena la clase. Que les quedó claro, 2 tumores distintos, 2 diagnósticos distintos, 2 pronósticos distintos, 2 poblaciones distintas. ¿Sí? Y la gente habla, tuve un tumor, un cáncer de útero. No sabemos bien qué. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, espero que les haya servido, chicos. Gracias, doctor. Muchas Dale. gracias, Gracias, profe. Doc. Gracias. Gracias. Luego nos vamos. Chau, chau. Hasta luego.